Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y aquí estamos nuevamente juntos para recordar, para emocionarnos y para traer a nuestra mente seguramente muchas historias o anécdotas que en algún momento de su vida compartió con algunos de los personajes o de las personas que vamos a entrevistar a lo largo del programa Solo se trata de vivir. En esta primera parte, el invitado de hoy es el señor Roberto Patria, quien nos va a traer al recuerdo a su padre, don Roberto Federico Patria, y nos va a contar también un poco de la historia de su vida. Bueno, hoy nos encontramos aquí en Ualá, en la calle Hipólito Yrigoyen, 816, y agradecerle a sus propietarios por permitirnos la posibilidad de hacer esta nota en este nuevo programa que se llama Solo se trata de vivir, y tenemos un invitado de lujo, el señor Roberto Patria. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. Hola Luis, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Canal 2. Hoy vamos a comenzar recordando a alguien muy especial de tu vida, que es tu padre, don Roberto Federico Patria. Quiero que me cuentes cuándo nació y en dónde nació tu padre. Sí, del momento en que me dijiste que quería hablar de mi viejo, la verdad que me sentí muy contento por la invitación. Y me va a dar muchísimo gusto recordar momentos con el paso del tiempo, por supuesto, que obviamente los recuerdos no van a ser tal cual. Mi viejo nació en Belleville. El abuelo Dante y la abuela Catalina, trabajaban en Belleville. Mi viejo nace, está un par de años ahí, después se viene a vivir a Junturas. Mi abuelo Dante, muchos todavía recuerdan, después de estar en Juntura en la cooperativa agropecuaria, pasa a trabajar en la cooperativa de acá de Villa del Rosario. Uno de las personas que todavía está acá entre nosotros y que lleva una función muy importante en el Club Atlético Polideportivo Villa del Rosario, es Bicho Luque. Un tiempito trabajó con él y los compañeros de trabajo de mi abuelo, yo recuerdo que lo nombraba mucho a don Bruneto. En esa tercera instancia ya se vinieron a radicar acá a Villa del Rosario. Roberto, ¿supo contarte por aquel entonces si pudo cursar la escuela primaria y en dónde? Mi viejo, a pesar de que no le gustaba el estudio, pero lo hicieron a hacer la primaria en el Colegio San José. Y hoy tengo ¿en Villa del Rosario? En Villa del Rosario. Y hoy sí, nació en Belleville, vivieron un tiempito en Juntura, después pasaron a Villa del Rosario. Y Roberto, tengo el orgullo de decir que don Américo Aladio me comentó que había estudiado con mi viejo. No me lo dijo mi viejo, me lo dijo don Américo. La familia habían hecho la primaria juntos. La familia de tu padre estaba formada por ¿cuántos hermanos además? Sí. Mamá, papá. Mamá, papá, tu era padre y la tía Matilde, que se casó con un Georgis,
la tía Blanca con Peteto Rodríguez, en ese orden. La tía Delia, que se casó con un ya dos, las tres ya obviamente fallecieron. El tío Aldo, que trabajaba en Banco Nación, muy conocido, venía mucho a mi casa. Es como un, no sé si decirte un segundo padre, pero era una persona muy allegada a la familia. En ese tiempo las familias eran muchísimo más unidas. Tal vez ahora somos unidos, pero de otra manera. Ellos eran muy de visitar, de estar siempre juntos. El tío Aldo y mi viejo, que era el más chico. Mi viejo estudió primaria y después ya se dedicó a trabajar. Estuvo él de adolescente, tuvo la audacia de alejarse de su familia e irse a la Marina Mercante. Estuvo 5 años en la Marina Mercante y 1 año en la Marina de Guerra. Antes de eso ya se había puesto de novio con mi vieja. Vos sabés que yo quería venir a la entrevista y haber podido hablar con mi vieja, pero claro, como yo estaba de viaje, adelantó todo. Se me adelantó el tema, así que no la pude visitar y charlar un poco como para avisarle que iba a estar acá y que me tirara algunos recuerdos del noviazgo. O sea, mi vieja vivía en el campo a 5 kilómetros y venía a estudiar a Villa del Rosario. Vivía en una casa que está acá detrás de la municipalidad, la casa de una tía nuestra. Y ahí es donde se conocen, pero se conocen, se enamoran y mi viejo lo mismo, se va a la Marina. Y ella lo espera. Y ella lo espera. Eso es amor y no va a eso es amor. ¿Y en qué año contraen matrimonio? Mi viejo tenía 25 años, nació en el 91. Y mi vieja 20. Así que tuvieron un noviazgo medio a la distancia. Me imagino que se habrán escrito cartas. Claro que sí, época de las cartas. Vos sabés que me hubiese encantado ver si mi vieja no guardó alguna. Pero bueno, como no pude estar con ella. Así que... ¿Contrajeron matrimonio aquí en Villa de Rosario? En Villa de Rosario. ¿Y se casaron en la Basílica Nuestra Señora de Rosario? Sí. Luego llega la vida de ellos, ¿cuántos hijos? Y llega la vida de ellos, primero Federico, después Daniel, Roberto. Mi viejo se llamaba Roberto Federico y mi nombre es Roberto. Tenían una disputa ahí con el tema del nombre con mi vieja, así que bueno, decidieron ponerme solamente Roberto. Marcelo, en el medio, es algo que medio como que me cuesta, algo no asumido, es Ana María. Ana María, que lo voy a decir rápido, así falleció en un trágico accidente, se cayó de un caballo, tenía 12 años, fueron a pasear al campo de una familia amiga, se cae de espaldas y se desnuca. Así que se cayó a las 11 de la mañana, a las 10 de la noche falleció aquí en Villa del Rosario. Y bueno, fue algo trágico para la familia. Después de Ana María sigue Marcelo y después de Marcelo sigue Aldo. Entre Aldo y yo nos llevamos 12 años. Cuando tus padres contraen matrimonio, ¿recordás a dónde, en qué calle van a vivir? ¿Cuál es la primera casa que ellos tienen? Nosotros vivíamos en la calle Sarmiento al 635. ¿Alquilaban por aquel entonces? Alquilábamos. Teníamos o sea, la casa todavía está. Creo que el dueño ahora actual es Drueto. Y se le alquiló mucho tiempo a la chica Velo, a Adriana Velo, a donde tuvo el instituto. Entonces, en algún par de oportunidades, porque de esa casa nosotros nos fuimos a la casa nueva donde vive ahora actualmente mi vieja, como a los... Calle Colón. Yo debo haber tenido 7, 8 años. Pero de esa casa
recuerdo el lugar donde habíamos hecho la canchita de fútbol en el patio, la carpintería tal cual como era un galpón bastante grande, importante. O sea, la actividad de tu padre es dedicarse a la carpintería. Cuando él vino de la Marina, tenía un amigo, Silvio Paz, y deciden poner una carpintería basada en un desarrollo de hobby que tenía mi abuelo, que era el banco de carpintero, las herramientas. Compran una máquina en una firma que se llamaba Rugons, no existe más tampoco, y empiezan a fabricar muebles. Bueno, después se independizan. Silvio Paz, vos te debes acordar de Silvio Augusto Paz, que es ahijado de Pocho, de mi viejo. Nosotros a mi viejo con cariño le decíamos Pocho, la mayoría. Incluso los nietos ahora le dicen Pocho, cuando lo recordamos. Pocho, que hacía uno de los chicos míos, el mayor, le decía: míralo, Pocho, como está haciendo crucigramas. Crucigramas eran los crucigramas. Vivía haciendo crucigramas, tenía un diccionario. ¿Le apasionaba eso? Le apasionaba hacer crucigramas. Roberto, ¿cuáles eran los vecinos de aquella época ahí de la calle Colón, alrededor de tu casa, con los que tenían mucho contacto ustedes? Y los Galeazos, los Castellanos, los Peralta, los Taborda. ¿Y los chicos con los que jugabas? Con los chicos que jugábamos era... ¿Cuál era el juego de la época? Y jugábamos a las bolitas, al fútbol, mucho, nos gustaba muchísimo el fútbol. A las bolitas, bueno, en ese tiempo estábamos en la plazoleta y empezamos a jugar, a hacer los jueguitos con las prendas, con las amiguitas. Éramos muy amigos de toda la familia, seguimos siendo amigos de corazón con toda la familia Álvarez, con el Ignacio, incluso son carpinteros porque... Los hijos de don Macario sería, ¿verdad? Los hijos de don Macario. Y de Elba. Sí, son carpinteros porque parte de su oficio lo aprendieron trabajando con mi viejo. Roberto, te llevo un momento a la infancia, aquella mesa de almuerzo, papá, mamá y todos los hermanos. ¿Cómo era ese momento? Mucho respeto en la mesa, el papá sentado en el centro de la mesa, ubicado en la punta de la mesa. ¿Cuál era la comida que disfrutaban hecha por tu madre? Sí, la tía Rosa vivía con nosotros y normalmente éramos como la familia Campanelli. Los domingos Qué hermoso. Sí. Se perdió eso, creo. Sí. Amasaba ella todo a mano y bueno, después colaboraba mi vieja. Esas salsas. Sí. Salsas con pollo, a veces con estofado. Y en una época también mi viejo nos hacía el asadito. Roberto, ¿cuándo empiezan ustedes, bueno, permanentemente desde el vamos, el verlo a papá en la carpintería, ¿cuándo empiezan ustedes a entusiasmarle o en algún momento comienzan a ayudar de alguna manera a él a participar ustedes en la carpintería? Sí, él siempre nos hacía colaborar. ¿Haciendo qué actividad, por ejemplo? Lo primero que hicimos fue aprender a ordenar, barrer, limpiar, sacar la viruta. En ese tiempo había que sacarla, la viruta. Hoy tenemos extractores y todo eso se hace de forma automática. En ese tiempo no, había que recogerla con la pala y la carretilla. Sí, siempre nos inculcó la cultura al trabajo y fuimos un poco de corajudos y otro poco guiados por él, aprendiendo el oficio. Un oficio tan noble y bueno, a mí la verdad siempre me gustó, siempre. Desde muy chico me gustó el oficio. Pregunta, ¿en algún momento les construyó algún juguete hecho en madera? Él, justamente en estos días estuvimos recordando la sillita que tenían los dos mayores míos, que era una réplica de la construcción de la sillita que usó Federico, Daniel, sillitas altas que se ponían en la mesa. Las Claro, sillitas para altas. alcanzar la altura de la mesa. Sí, ese es una de las... ¿La conservan aún? Esa yo creo que debe estar
en algún lugar en la carpintería, pero capaz que estén las dos. Estaba pintada de amarillo con el asiento celeste. Yo me acuerdo como si fuera ahora, como estaba hecha. Mientras que tu padre estaba en el tema laboral, para llevar el pan de cada día a la mesa, como se dice, ¿la actividad de tu madre siempre ama de casa? Había también que atender a todos esos niños, ¿no? Sí, ama de casa y nos tenía el trote para que estudiemos. Ah, bien. Fue una madre es muy buena. Recta. Y tenía, sí, recta, pero no de gritar, sino de insistir y de tratar de inculcar de muy buena manera el hecho de que nosotros estudiemos. De hecho, yo era uno de los peorcitos del grado porque a mí nunca no me lo imaginé. Vos sabés que nunca me gustó estudiar. La primaria yo era como si me mandaran a un lugar donde no quería salir al recreo para jugar al fútbol. Y a la tarde había una hermosa biblioteca en el Colegio San José. Sí. Que por supuesto yo le decía a mi vieja que me iba a la biblioteca y iba a la cancha directamente a jugar al fútbol. O sea que tenía una rebeldía con el tema del estudio y después en la secundaria agarré un poquito de vuelo. Pero siempre se lo agradezco a ella. Incluso el ciclo técnico superior yo no tenía ningún interés en hacerlo. Y ella insistió hasta que logré terminar ciclo técnico superior. Fuimos la segunda promoción y siempre se lo tengo agradecido a ella. Mi viejo también, obviamente, quería que estudiemos, pero era un poco más callado y como esa tarea se la había puesto al hombro mi vieja, se ve que él estaba tranquilo con el tema de que nos iba a estimular ella para que lo hiciéramos. ¿Tu padre tenía algún gran amigo de esos con los que charlaba, que le iban a visitar a la carpintería o con los que tomaba un café en alguna cafetería? Tenía un montón de amigos. ¿Podés nombrar alguno? Él, yo recuerdo mucho a Fernández, Pedro Fernández, después Silvio Paz, que fue el primer socio, Silvio Paz, el Tumba Varas, Chunchula Varas también, el Coco Fernández. Tenía una edad intermedia con nosotros, pero mi viejo lo quería muchísimo. Se juntaban en los bares normalmente a tomar no precisamente un café, sino un vinito, un buen vinito. Época de vinito. Y nosotros a veces, siendo niños, íbamos y también nos sentábamos en la mesa y conversábamos con ellos. Y se divertían con cosas de la vida, así con cosas que les había pasado durante el día de trabajo. Tenían algunas recordaciones de viejas épocas. Todo muy lindo. Y te quería preguntar por otro lado, ¿cómo era tu papá con los chicos, con tus hermanos? ¿Era recto? ¿Con una palabra, por ejemplo, ponía orden? Sí, le teníamos muchísimo respeto. Imponía respeto. Lo que tiene que era muy callado. Hablaba poco y decía mucho. Y siempre estaba interesado para que inculquemos la cultura al trabajo. De hecho, no hay ninguno de nosotros que al día de hoy no estemos en alguna actividad y bueno, unos más horas, otros menos horas, pero nos dedicamos mucho al trabajo, nos gusta y es algo que debe ser algo que esa cultura nos ha generado él. ¿Tenía algún hobby? ¿Pertenecía a algún equipo de fútbol? ¿Era fanático de algún equipo de fútbol? Tengo una foto donde estaba, vos sabés que ese domingo Marcelo y yo hace 2 o 3 meses lo estuvimos recordando porque encontramos la foto del equipo que había y el Daniel se acordó de uno por uno de los jugadores. Qué increíble la memoria.
Yo obviamente conocí a algunos, el Vico Vistali estaba entre ellos. El Vico Vistali, a lo mejor vos no te acordás, pero... Por el apellido sí recuerdo haberlo escuchado mencionar en Villa. Él tenía, nosotros vivíamos en Colón 635, en Sarmiento 635, y el Plaza Hotel era el bar donde trabajaba el Vico Vistali. En ese momento él era el dueño del bar. Y bueno, no me acuerdo ahora los apellidos, pero sí estaba en el tema del fútbol. Era arquero mi viejo. Era arquero. Dicen que era muy curtido, pero un arquero muy amateur. Roberto, y te quería preguntar por otro lado, cuando vos lo imaginas en la actualidad, ¿a dónde lo ves? ¿A dónde lo ubicas a tu padre? ¿En qué lugar? ¿En la casa? ¿En la carpintería? ¿Cuál es la imagen que te viene a la mente en este momento? Sí, en la carpintería. Mucho en la carpintería, sí. En la carpintería, en la calle Colón, en el galponcito. Nosotros, el primer galpón que tuvimos ahí, en la calle Colón, fue con pared de barro y con chapas usadas. Fue muy precario. Y donde actualmente es una habitación, era parte de la carpintería, o sea que parte de la casa sigue estando. Se utilizó, claro, y la parte del comedor era donde nosotros dormíamos. Bueno, eso ahora pasó a ser la habitación que era como estaba planificada la casa, y eso era la parte de la carpintería donde se hacía la parte más fina del trabajo. En el galponcito ese barro estaba la tecnología, las máquinas, una garlopa, una cepilladora, un tupí y una lijadora. A la lijadora un domingo yo se la rompí haciendo artesanía. Yo tenía 12 años. Estaba haciendo una artesanía, era un escudito con una hachita y 2 espaditas. Porque la hermana de Filemón iba a la escuela técnica, al IPET número 8. De Filemón también era una persona muy nombrada, ya falleció. La hermana también por un tema, el otro día estuvimos charlando con mi vieja y salió y yo les recordé que había en la estufa hogar del living de mi casa, de la casa paterna, donde vive mi vieja, estaba esa artesanía que había hecho esta chica que estaba acá en el IPET, que estudió en el IPET, que tenía una hachita y dos espaditas. Entonces yo me quedó grabado eso y intenté hacer uno. Hice como un escudito, pero me salió más parecido a un banderín de esa época. Y le puse las 2 espaditas, la hachita, pero como la madera era alta y había máquinas que yo no podía usar, la quise bajar con la lijadora, que era la única máquina que cuando yo tenía 12 años nos dejaba usar mi viejo. Y claro, lo que tenía que bajar mucho espesor, me lo tragó la lija y le rompí un eje y de ahí no entré nunca más a la carpintería sin que estuviera él. O sea, eso me lo acuerdo patente. Ya de adulto, ¿pudiste tener las grandes charlas con él? Sí. Incluso él quedó muy dolido, obviamente con el fallecimiento de Ana María, y nos apoyamos mutuamente. En ese tiempo hubo una época en que Federico se había ido a Ushuaia a trabajar, Daniel después se va a Ushuaia, consigue trabajo, se lo consigue Federico, se viene, se casa con Silvia Rena, y se van a vivir a Ushuaia. Y en ese tiempo nos hicimos muy compinches y muy de ponerle el hombro un poco a la carpintería y al golpe ese que había sufrido él en la vida. Y el sostén, yo siempre digo, el sostén de la estructura general de la familia fue mi vieja, porque la verdad que siempre trató de inculcarnos lo mejor, hacernos ver la parte buena de la vida. Cuando él se nos venía abajo y nosotros automáticamente nos apoyábamos en mi vieja, maduramos jóvenes, lo acompañábamos lo más que podíamos y bueno, fuimos saliendo adelante así, hicimos una relación muy fuerte.
muy fuerte y muy linda también. ¿Hasta qué año él estuvo en la carpintería trabajando? Y él estuvo hasta antes de enfermarse, él siempre trabajó en la carpintería. Él le gustaba mucho, tenía el orgullo de haber dicho que con su carpintería había alimentado y hecho estudiar a sus hijos. Tal es así que tenemos Marcelo y Aldo, son profesionales, que en ese tiempo era muy difícil. Por supuesto, hay que sacársele el sombrero a los dos, ¿no? Yo me acuerdo de Marcelo trabajando sábado y domingo para hacer changuitas, para poder bancarse la carrera. Y Aldo después tuvo un tiempo también ayudándonos a nosotros para poder estudiar y pagarse en un tiempo la pensión y bueno, todo lo que requería un desarrollo profesional. Y para nosotros los hermanos mayores es como que era un orgullo haber visto que ellos se pudieran haber recibido. Yo siempre digo con orgullo, a veces Marcelo me dice, ¿es ingeniero agrónomo, Marcelo? Y yo lo nombro como ingeniero en la empresa y él siempre me remarca que es ingeniero agrónomo. Pero le digo, como ingeniero agrónomo te transformaste en un gran ingeniero industrial. Así que sí, muy lindo. Yo también tengo un hermoso recuerdo de mi viejo cuando sacaba, que esa fue la nueva luz que encontró él en su camino para poder seguir adelante y tener momentos hermosos, en los dos nietos, en Jorge y Javier. Jorge y Javier los cargaba en el porte equipaje de la bicicleta y los llevaba a pasear. Los llevaba a pasear permanentemente, salían con ellos. Y ellos le hacían pocho. Así que eso un poco es como que les renovó la fuerza interior. ¿Pudiste despedirte de él en los últimos momentos? ¿Le pudiste decir que lo querías? Sin dudas. Recuerdo como si fuese hoy. Algo que también quedó grabado en mi retina, como él quería que nosotros lo acompañemos en los últimos momentos hasta que perdió la conciencia. Él tenía diabetes, en esa época no era una enfermedad conocida, pero como era algo que no sentías, que te agredía el cuerpo, entonces no tenías los cuidados que se requieren para la enfermedad. ¿Quién fue en tu vida tu padre? Y fue una luz, un faro que me acompañó en todo momento. Siempre lo recordamos como algo fuerte, como algo lindo, como mucho poca comunicación, mucha demostración de amor, silencioso. Así que, y bueno, mi vieja ni hablar, fue una mujer que hasta el día de hoy incansable en el tema de la unidad de la familia. Así que entre los dos, con todos los golpes y con todos los avatares, podemos decir que tuvimos una vida feliz, a pesar de lo duro que fue el perder a Ana María. Roberto, si en este momento, en esta camarita, estuviera tu padre mirándote, ¿qué le dirías? ¿Qué te quedaste con ganas de decirle? Viejo, te extraño mucho, me hubiese encantado que nos viese en el día de hoy como unos de una manera, otros de otro. Hemos logrado tener una vida, una familia y somos personas de bien gracias a todos los valores que vos y la Esther, que también con cariño le decimos a Esther, nos han inculcado. Muchísimas gracias y en el cielo nos encontraremos. Gracias por esta charla. Gracias, vos, Luis. Y hemos implementado un nuevo bloque en este nuevo programa que estamos transcurriendo a través de la pantalla de Canal 2. Desde la ciudad de Córdoba capital
nos va a contar alguna anécdota, nos va a comentar cómo llegó junto a sus padres a habitar durante años en la ciudad de Villa del Rosario, quien es en la actualidad arquitecto y está radicado en la ciudad de Córdoba capital, el arquitecto Saúl Eduardo Obando. Hola, buenas noches. Soy Saúl Eduardo Obando, nacido en La Quiaca, provincia de Jujuy. Conocí Villa del Rosario en el año 1969 debido a que mi padre, Ernesto Vicente Obando, fue trasladado hasta allí como tesorero del Banco Nación. Mi madre, Aida Rivera Obando, fue vendedora de tupper en toda la zona. Sigo casado con Teresa Castro. Tenemos 2 hijos nacidos en Villa del Rosario, Nazareno y Fidel Obando Castro, hoy residentes en Playa del Carmen, México, y son instructores internacionales de buceo. De los 20 años que viví en la villa, tengo infinidad de recuerdos y anécdotas. Allí ejercí mi profesión de arquitecto y trabajé como docente en el glorioso IPET número 8 como profesor de educación plástica. Con solo hablar de mi paso por la docencia, junto al maravilloso equipo de colegas y al cariño de los alumnos, tendríamos para hacer varios programas. Como arquitecto solo me queda agradecer la confianza de los innumerables clientes y amigos que confiaron en mí y me permitieron plasmar mi oficio en muchas obras en toda la zona. Nombrarlos a todos sería una lista muy larga. Prefiero mandarles un afectuoso abrazo a todos para no olvidarme de ninguno. Como recuerdos fuertes me quedan la heroica lucha para defender la vieja bodega Lucchesi y el molino harinero. Jornadas inolvidables de todo el pueblo de la villa. Como gotita de alegría recuerdo cuando realicé la confitería bailable Noé y la Posada del Sol. No puedo dejar de mencionar la belleza del río que tanto placer nos regaló. Un capítulo aparte, la inmensa cantidad de amigos que coseché, sobre todo los amigos músicos que solían ir a grabar a casa y pasar momentos imborrables. Por último, quiero agradecer a Sur Producción por esta oportunidad que me brinda para saludar al pueblo de Villa del Rosario y felicitarlos y desearles que continúen con el éxito de su noble gestión. Hasta pronto. Y ahora llegó el momento de recordar a personas laburadoras, trabajadoras que habitaron la ciudad de Villa del Rosario. Un matrimonio muy unido y muy luchador que durante años habitó la calle José Mateo Luque. Me refiero a don David y a doña Nina, ese hermoso matrimonio formado por ellos dos, que tuvieron 4 hijos, Héctor, Cristina, David y Adriana. Me refiero a la familia Argüello a través de su hijo, el señor Héctor Ramón Argüello. Vamos a recordar a sus padres. Héctor, agradecerle por haber aceptado venir a recordar a sus padres, a doña Nina, como la recuerdo yo, y a don David. Este matrimonio formó una familia compuesta por 4 hijos, ¿verdad? Sí. ¿Podemos nombrarnos en el orden de nacimiento? Bueno, David, que ya falleció, Héctor, quien habla, Cristina, docente, y Adriana, que es empleada del CEP. Héctor, ¿ellos viven de otra localidad, viven en el campo o
ellos cuando se casan ya se instalan en Villa de Rosario. Mi mamá era de la localidad de Luque, su madre era de Luque. ¿El apellido de ella? Ledesma. Y mi padre, David Argüello, hijo de un... En ese momento era un transportista de carretas, un potentado, tenía muchísimas carretas que hacían transporte. Y bueno, mi padre quedaba huérfano a los 9 años, su papá es asesinado, muerto, y queda a la deriva. Todo se perdió, lo que tenía el campo de los Robín, que se le llama, el campo de don Ramón Argüello. Se extendía en lonja casi hasta Matorral y quedarse sin nada directamente, pero era impresionante lo que él movía, las carretas, los carros, eso era como tener una amplia flota de camiones, y se quedó sin nada. Héctor, cuando ellos se casan en Villa Rosario, ¿en qué lugar, domicilio habitan por primera vez? La primera vez durante los primeros pasos, ¿no es cierto?, en la calle Hipólito Yrigoyen, al 1350, más o menos, frente a la casa de la Noemí Gaite, o también un señor Faría, donde hay 2 viejas palmeras ahí a esa altura. Ahí al frente de eso había un rancho, en ese rancho vivíamos, ese rancho de paja, eso sí me acuerdo, y hay una planta de eucalipto seco que todavía existe, tiene sus años ahí, y bueno, como quién le alquila, porque no era poseedor mi padre, ¿no es cierto? Era una tía de don Amado Gaite, el papá del abogado y del Marcelo. O sea, ese hombre le alquila a mi padre por intermedio de esta señora Biauti. Y esa señora viejita, que vivía al lado de la casa, hacía unas empanadas riquísimas, muy ricas. Mirá, con 4 años que tengo y todavía me recuerdo cuando te invitaba esta señora, lo rico que es. Y la trayectoria de mis viejos en eso era antes, como ahora, se comía mucha polenta, y se guardaban muchas sandías, melones debajo de la cama. Eso era algo tradicional. ¿Se fresco? Sí, algo tradicional, en piso de tierra, techo de paja. Y después, cuando tenemos 4 años, recién ahí, don Fari en un carro, una mañana muy, pero muy fría, nos lleva a vivir a la calle José Mateo Luque, al 437, ¿no es cierto?, donde es la casa paterna, y ahí empieza con 2 piezas y un zaguán. Y de ya tener la casa propia. La casa propia, a pulmón. A pulmón le ayudó un tío Cali, que le decíamos Cali Argüello, sí. Y ahí empieza él a ayudarle, ¿no es cierto? Y se logra esas 2 piezas en primera instancia. Y al resto de la casa se la ayuda, ¿no es cierto?, mi padre a pulmón nada más. Primero la cocina, y después está el dormitorio de las chicas, el baño instalado, el living comedor, todo lo hace él. Todos los días terminaba el molino y venía a poner ladrillo ahí, meticuloso, lo ponía, regla, el piolín y plomada. Y todos los ladrillos así, uno ve la vivencia esa, ¿no es cierto? Decía, hoy ves, ¿no es cierto?, es rápido, pero ante lo no saber y hacer con el sudor de su frente es algo que tiene un valor muy, muy exagerado. Nina, ama de casa. La mami tiene dos factores muy importantes. Ama de casa y después entra a trabajar en el hospital de Villa de Rosario. Estamos hablando en 1957, porque Cristina es del 58, y ella queda embarazada en esa época, y en esa época gana el radicalismo en Villa de Rosario. Y el doctor de Rossi la llama doña Nina, le decía, de eso tradicional, doña Nina va a tener que afiliarse al partido. Y eso era como un insulto para mi madre. Yo nunca voy a hacer eso, prefiero perder trabajo. Al día siguiente la habían desocupado y uno queda con un gusto amargo en esa época. Pero de toda esa vivencia que uno tiene ahí, sí me recuerdo muy bien, era que virtualmente casi todas las tardes, escuchamos, se comía antes de las 7 un asadito porque no había luz. Había que aprovechar la luz del día
y los buenos días, ¿no es cierto?, para comer un asadito ahí en el patio arriba de un tronco. Ese era todo el sacrificio que hacía mi padre, porque no había otra cosa y ese era un orgullo. Y el ferviente deseo de ellos de que sus hijos estudiaran, ¿verdad? Mucho, y más de todo de mi madre. Mucho, mucho, mucho. ¿Por qué te digo yo? En esa época no había fotocopiadora, no había nada. Vos tenías que estudiar con libros. Libros eran caros, no se conseguían. Y eso logra. Criaba gallinas y pollos, vendíamos huevos. Y cuando no alcanzaba se puso a hacer un horno muy lindo mi viejo, no sé si quién me ayudó para armar el horno, y mi mamá empezó a hacer pan. No alcanzaba así el pan y se dedicó a lavar la ropa, las toallas del molino, porque aquella era una planta muy importante en esa época. O sea, terminó jubilándose mi mamá de la bandera del molino, con aportes y todo, nada gratis. Y lavaba la cantidad de toallas impresionante por semana y a mano. Así, y una blancura que vos hoy con los mejores jabones y todo no podés lograr muchos objetivos de la blancura esa. Héctor, su mamá luchadora como pocas, un ejemplo tremendo. Yo, la vivencia que tengo de lo poquito que yo la conocí. Sí, ella le gustó, siempre dijo estudiar. Y ella me se acuerda muchas veces cuando lo decía así: ustedes para ser basurero van a tener que tener un título secundario. Pero te estoy hablando de antes que nosotros entráramos en 1961 a la Escuela de Comercio. Yo lo decía, van a tener. Hoy en día, para entrar a ser basurero tenés que tener un título, si no, no te toman. Desgraciadamente pasó eso y tenía razón. Tenían una visión tan importante, los viejos de antes, ¿no es cierto?, que era como si vieran la bola de cristal, estaban preanunciando lo que iba a pasar. No le erraron. Ella tenía una imagen de mujer recta, sí, pero tenía un corazón solidario y grande como una casa. Eso es lo que ella se dedicó todo, ¿no es cierto?, dentro de la humildad, a hacer pan para dar. Decía, era asombroso. Y a veces había una familia Sánchez que vivía en la casa histórica de Villa Rosera. Allá en la altura del polideportivo había un predio que era la casa histórica, donde está el barrio La Última, Santa Fe y La Rioja. Existía en esa época. Y venía gente muy humilde, que los Sánchez, que existe esa gente en Villa del Rosario, todavía están. Y eran tan humildes que venían a pedir ellos. Y bueno, la mamá le daba pan y ellos traían huevos de gallina. Canjeaban porque ellos querían pan. Y el huevo no les servía, nosotros sí. O sea, era un canje dentro del trabajo que se hacía ahí. Un trueque en la comunidad. Héctor, ¿recuerdas un momento en la mesa familiar, los 4 hijos con los papás, que le quedó marcado? Sí. Era gracioso porque estaban mi hermano David, la Cristina y Adriana, y a nosotros nos gustaba jugar al truco, al juego de cartas tan tradicional a la noche. Si no había la luz, que existía ya la cooperativa y nos facilitaba don Bétega, que vivía al lado de casa, se ponía una vela, o si no un mecherito, y ahí se jugaba, se hacía trampa. Aprovechábamos y era para saber quién ganaba y quién le tocaba lavar los platos. Muchas veces ese era el premio. Quien perdía a lavar los platos. Era gracioso, pero era lindo participar en esos juegos infantiles y no tan infantiles, cuando jugaba con el padre a la escoba, al truco. Era muy lindo. Héctor, no podemos pasar por alto, hablando de la familia, en que recordemos un segundo a David, a Camba, como lo conocíamos todos, muy cercano nuestro también, familiar mío también, en algún momento, que se casa con mi prima. ¿Qué recuerdo tiene de Camba? Vos sabés, se me pone a veces la piel de gallina, y yo no soy terrible, digo yo, pero ojalá a todos les pasara lo mismo que pasó con mi hermano. Yo me caso con Vilma en 1973, hija del médico. Yo era nada más que un cargo de preceptor, digo yo, y a ella le daban todos los gustos. Y
quedé embarazada de Vilma y viene nuestro primer hijo, el Ariel. Y lo atiende en la clínica del doctor Barraza. Porque el doctor Barraza, después tenemos algunas diferencias, pero fue como el padre de todos mis hijos, digo yo, Barraza. Y cuando se baja, él trabajaba en una empresa de pistones en Córdoba frente al aeropuerto, que existe todavía, tenía sucursal ahí y en Buenos Aires. No, dice, ¿qué te hace falta? Estoy cortado, hermano. Sacó un billete de 10 pesos colorado. Es como decir ahora sacarse un billete que no existe, de 10.000 pesos, no de 1.000, de 10.000 pesos, lo que valía en eso. Toma, te hace falta, es para vos. Eso no me lo... Fue la ayuda que necesitaba para la clínica, para el chupete, para los pañales. No los pañales esos que vienen ahora, el pañal de tela, de gasa, que era el varón, y había que cuidarlo bien. Eso no te lo puedes olvidar nunca y te hace caer lágrimas cada vez que te acuerdas de esa ayuda que brindó el corazón que tenía Camba, y te brindaba ayuda sin pedirte nada. Nada, a él le gustaba participar, hacer eso de él. Y los dos tuvimos caminos en política distintos, totalmente distintos, pero no nos peleaban en política. Él tenía su idea, yo la mía, y nos respetábamos. Hermandad por sobre todo. Sí, sí, no se gana nada peleándose. Héctor, para cerrar la nota, quiero que me diga en breves palabras, me lo defina a su papá, a David, a don David Argüello. Sí, David tenía, además de ser fanático del molino harinero de Villa Rosario, fue el fundador, el hacedor del molino por dos factores. Uno, porque es empleado por Werner dentro del molino a hacer la construcción del molino, la primera base. Y en la segunda parte, nosotros dentro de la pobreza teníamos un carro y transportamos toda la arena que necesitó para hacer la segunda parte del molino. Sacaba el río todos los días 4 metros de harina y además de su trabajo en el molino. O sea que no era fácil tener caballo, manejar eso, cargar en los ríos, meterse al agua y sacar. Tiene una vivencia de la honestidad él. Siempre fue así, que nos enseñó siempre la honestidad ante todo. Si encuentra algo, devuelve algo que no es suyo, es de otra persona. Eso te queda grabado y siempre lo emplea en todos lados. O sea, aunque hubo comentarios tan feos muchas veces sobre mi persona, pero mi padre enseñó algo, la honestidad ante todo, no es tuyo. Héctor, y sé, para cerrar, del amor que tenía por su mamá, por doña Nina, si, ¿qué se quedó con ganas de decirle y que ahora tiene la posibilidad de que se lo diga a través de la cámara ahí mirando? ¿Qué le diría a ella? Vos sabés que en mi gusto, a mi vieja, ¿no es cierto? Vos sabés que me gusta cocinar mucho, me encanta. En pandemia, de pandemia lo hacía, me encanta mucho. Y nosotros a la vieja, la recuerdo a ella cuando yo cumplo 18 años. Dentro de su rectitud que ella tenía, viene cuando cumple 18 años, me dio un beso en la frente. Como decirte, y empieza a volar. Algo que me quedó marcado para toda la vida. Y después la alegría de ella cuando yo me voy al regimiento de Granadero a caballo, porque antes era un orgullo ser militar, y más cuando te elegían para el regimiento de Granadero, por la altura, por la capacidad que uno tenía de trabajo, lo que me había enseñado en la escuela de comercio a mí en esa época. Y bueno, cuando otros militares no lo tenían, y bueno, a mí me fue muy bien, a otros no tanto. Y bueno, ese orgullo que ellos, los padres todos deben luchar para que sus hijos estudien. Eso luchó siempre mi madre, ¿no? Para que nosotros tuviéramos un título, como todos en casa lo tuvieron, excepto Camba, que la abandonó antes, porque dice, a mí me gusta trabajar de otra forma, y tenía razón. Pero Cristina, ese camino nos enseñó la vieja. Yo fui joven, pobrecita, sufrió mucho de esas enfermedades terribles, pero por no querer hacer caso al doctor Domínguez, yo me acuerdo, era mi médico personal, y no se quiso entregar a curarse, como yo le digo, y se fue muy joven, pobrecita, a los 68 años. Mi vieja ya murió a los 81, pero podría haber vivido mucho más, gracias a la pareja que él hace después de la muerte de mamá, ¿no es cierto? Lo cuidó muy mucho, Margarita,
pero se nos fue, digo yo, culpa nuestra, porque teníamos que habernos dado cuenta que no estaba bien, pero no nos demostró nunca que le faltaba algo. Él siempre estaba esperando que lo visitáramos todos los días a tomar la cerveza, pero no decía nada, y de golpe dijo basta en su corazón, y ahí fue. Pero con las viejas sí, pero yo creo que todas las mamás son iguales, se brindan por su hijo, y más en los varones, ¿no? Aconsejan a las mujeres, pero los varones, las madres nos piden muchísimo más para tenerlos rectos de estudios, que sepan emprenderse y cómo cuidarse en un matrimonio, que eso es lo lindo. Héctor, muchas gracias por la nota. No, gracias a vos, Luis, y mucha suerte en tu programa. Y también en el programa vamos a tener pequeñas historias. Y quiero comentarle una pequeña historia que tiene que comenzar con los comienzos, aquellos del Teatro Villa de Rosario y su primera actuación fuera de la ciudad de Villa de Rosario. Aquellos momentos tan emotivos y tan apasionados de poder ir a presentar nuestra cultura, nuestra humilde cultura allá por 1981 a la localidad de Capilla del Carmen. Y quiero contarles una pequeña historia que tiene que ver con los comienzos del Teatro Villa de Rosario, lo que significaba para nosotros, para aquellos jóvenes, allá por 1981, por primera vez salir de Villa de Rosario y presentarse en otra localidad con un espectáculo teatral. Me acerco a dialogar con doña Rosa Sueldo de Taborda, quien por aquel entonces estaba a cargo como directora de la escuela rural en la zona de Capilla del Carmen. Ella me dice que necesitaban recaudar fondos para el colegio, para distintas actividades que necesitaban realizar, y ahí apostamos en ir. Lo primero que hicimos fue conectarnos con la gente, los directivos del IPET número 8. Quien manejaba aquel colectivo para que nos trasladara era el recordado y querido Roberto Giuliani. Solamente nosotros por aquel entonces teníamos que abonar el valor del combustible y hacia allá nos trasladaban. Claro, éramos muy chicos, algunos de 15, 16 años y había menores. Entonces, para subir ese colectivo y trasladarnos a actuar a otro lugar, sí o sí necesitábamos que nos acompañaran los padres o algún hermano mayor. O sea que era una gran familia la que iba detrás de nosotros a cuidarnos para darnos el placer de cumplir con el hobbit de hacer teatro. Se organiza todo con la escuela primaria y recuerdo que por aquel entonces no había luz eléctrica en la localidad de Capilla del Carmen. Así que tuvimos que contratar los servicios de sonido del señor Alberto Rucho Ribata, quien tenía luces a batería. Bueno, ¿qué sucede? Se iba a estrenar un 25 de mayo. Todo el mundo en mi casa, todos los actores, era como por aquel entonces el sueño de ir a Disney World, era para nosotros el poder presentarnos en Capilla del Carmen. Era todo un mundo de fantasía y de alegría poder ir a actuar a otro lugar. Resulta que llega el colectivo, pero se viene un aguacero tan grande, llueve, piedra, agua, y la desilusión grande de no poder ir, ya que para trasladarse a Capilla del Carmen había que recorrer camino de tierra y era imposible ir con el colectivo hacia allá y que el público asistiera. Así que con lágrimas en los ojos y con mucho dolor, cada uno a su casita a descansar, y se puso nueva fecha para ir a Capilla del Carmen. Pero se ve que la lluvia nos seguía acompañando, tal vez habrá sido una bendición. Así que a los pocos días remontamos el evento y rumbo a Capilla del Carmen. Tengo los grandes recuerdos que en el club, que existe todavía, se presenta la obra de teatro. Por aquel entonces estaba Hilda Ramelo, Julia Gijena, Alba Ribata, Pablo González, Jorge Rollero, eran Lucía Fernández, la recordada y querida Lucy, eran algunos de quienes interpretaban los personajes de la obra que llevaba por título Los padres todo lo perdonan. Nos recibió muy bien la comisión del colegio primario de Capilla del Carmen y su directora, doña Rosa. Bueno, comienza la obra
y en los distintos lugares del techo que tenía de chapa había muchos nidos de loras. O sea que entre la actuación nuestra y el coro de loras nos tapaba a nosotros el audio de lo que era la actuación. Pero nos divertimos un montón en aquella primera función. Termina la función, un gran agasajo, una cena, recuerdo pollo a la parrilla, aquellas mayonesas caseras, de la que nos deleitábamos todos, porque el grupo de actores eran 7, pero viajaban 14 papás a acompañarnos y disfrutaban también de ese viaje, entre aquellos que viajaban, sin duda, Coca y Damián, mis padres, ahí en la primera butacas de aquel colectivo antiguo del recordado IPET número 8, a quien tengo que agradecerle muchísimo por las veces que nos trasladó. Termina la cena, nos llenamos la panza todos, agradecemos, mucho éxito, recaudaron muy bien los del colegio, se viene una tormenta de truenos y relámpagos espectaculares. A mitad del camino la lluvia era impresionante, el colectivo por el barro que había y se había juntado iba de banquina en banquina y hablando y recordando estos días al hermano Pablo, nos había sacado en escondida del museo que había de pájaros ahí en la biblioteca del Colegio San José un lechuzón embalsamado. Claro, al mover tanto nosotros el colectivo, las plumas de este bicho volaban dentro del colectivo. A todo esto se estaba amaneciendo, esto fue un domingo por la noche, ya comenzaba el lunes, mi padre trabajaba en la bodega Lucchesi y entre ellos recuerdo a Licha Romero de Vélez, que también era enfermera del antiguo hospital San Vicente de Paul, y ellos entraban a las 7 de la mañana a trabajar y optan mi papá y Licha por bajarse en mitad de camino en el barro y en el aguacero, empezar a caminar por aquel camino largo hasta llegar a Villa Rosario para poder no faltar a su trabajo. Hasta que logramos que el colectivo pudo arrancar empujándolos y estando embarrados todos y poder llegar antes de las 6:30 de la mañana a Villa Rosario y cumplir cada uno con su trabajo. Y creo que una de las pequeñas historias que tengo del Teatro Villa Rosario, de la que jamás me olvidaré, de aquella primera actuación en Capilla del Carmen. Pequeña historia que quería compartir con ustedes. Realmente deseo de corazón que hayan podido disfrutar de todo lo que le hemos brindado, del contenido que ha tenido este programa que se llama Solo se trata de vivir. Los espero la próxima semana para seguir recordando y disfrutando juntos. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira.